aplicando el sentido común, que por lo visto es el menos común de los sentidos, lo que tú harías en un project charter es decir, yo tengo mi metodología que voy a usar, pero el cliente me dice que para este paso tengo que usar esta. Y se acabó. Está bien. Pero no. Como mi metodología dice que tengo que usar requisitos Pro, ¿qué acaba pasando? Que documento los requisitos en casa del cliente, me voy a mi oficina y vuelvo a documentar los requisitos en la herramienta mía. ¿Qué aporta? ¿Qué sentido tiene hacer el trabajo por duplicado? Entonces, fijaros, el problema no es Scrum, o el problema no es CMMI, o el problema no es el modelo en cascada, es la gente que está aplicando esos modelos. ¿Vale? Entonces, al final, nos viene bien que la gente los aplique mal, porque al final nos da alternativas donde elegir. Seguramente si la gente no hubiera aplicado mal el modelo en cascada, no hubieran salido las metodologías ágiles, y tenemos más abanico donde elegir. Pero al final no os equivoquéis, Scrum también puede fallar porque hay una mala aplicación, y CMMI puede ir bien porque lo están aplicando bien y de manera ágil. Con lo cual, no os obcequéis. Definir algo sencillo, útil, que no esté basado en herramienta, poder ser, porque las herramientas cambian, ¿vale? Y que no se convierta en un fin en sí mismo la metodología, porque a veces yo he estado hoy a la mañana en una reunión que el proveedor casi rendía más pleitesía al equipo de calidad que al equipo de proyecto, o sea, que al jefe de proyecto, y decía, joder, pues no es este el foco de la metodología tiene que ayudar, no tiene que ser un cohibidor del proyecto, porque al final le tenían más pánico a las no conformidades levantadas por calidad que al cachete que le daba el jefe de proyecto. Entonces, ser sencillos, no os compliquéis. Si con 4 cosas bien definidas y que hagan lo que tienen que hacer, ya llegan. Alineamiento con el negocio. Esto en informática es muy relevante porque cuando empiezan a presentarte productos y herramientas, se llena la boca de frameworks, de SOA, de orientación a objetos, y el cliente dice, si tenéis la santa suerte de que vuestro cliente, o la desgracia, de que vuestro cliente es un técnico, perfecto, le podéis hablar en este lenguaje, pero al final el cliente no entiende ni de SOA, ni de framework, ni de .NET, ni de ASP, entiende de funcionalidad que le da servicio a su negocio. ¿Vale? Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces te encontrabas con la problemática de que te decía el cliente, la empresa, es que el cliente no me aprueba los requisitos, que es muy normal. Os habéis encontrado muchas veces con alguien que no se aprueba los requisitos. Vas a ver el documento de requisitos, miras al cliente y dices, no me extraña, porque le empiezas a hablar de protocolos, le empiezas a hablar de arquitecturas y el cliente no lo entiende. Entonces el cliente lo que no entiende no te lo va a validar. Entonces tienes que entender quién es el que tienes enfrente, y si tienes que hacer un documento de requisitos solo para el cliente funcional y luego uno más detallado interno técnico, ¿por qué no? Tú lo que tienes que conseguir es que el cliente se comprometa con lo que tú estás haciendo, de una forma sencilla. Entonces, la tecnología normalmente no aporta valor por sí misma, es un medio para llegar a un fin, y ese fin tiene que ver con el negocio, ya sea de tu empresa o ya sea del cliente final. Entonces, nunca perdéis de perspectiva el negocio y la relación con el cliente. Requisitos completos, escritos y acordados. Aquí a lo mejor discutimos un poco con los de metodologías ágiles. Mira, al final nos toca vivir en la sociedad que nos toca vivir y la gente cambia de idea de un día para otro. Con lo cual, o lo tienes documentado por escrito y acordado y aún así tienes problemas, o realmente se vuelve los proyectos bastante ingestionables. Yo soy de los que piensa de que la mentalidad del cliente es conseguir más por menos y la finalidad del proveedor es intentar atar todo bien atado para que no se la cuelen. Entonces, registra los requisitos, tenlos documentados en un punto. No necesitas escribir el Quijote. A lo mejor te llega una hoja Excel de 2 folios muy claritos, pero tenlos documentados y sobre todo tenlos aprobados. Que el cliente te los valide, porque ese es un punto de referencia. Y eso no quiere decir que sean inamovibles a lo largo del proyecto, porque da igual que apliquéis la metodología que apliquéis, siempre va a haber un proceso que se llama gestión del cambio, donde todas las nuevas mejoras que pide el cliente o que surgen se discuten y se aprueban. O no se aprueban. Pero no conozco ningún proyecto en el que el 100% de los requisitos, ni siquiera pliegos de administración pública, estén claramente definidos antes de arrancar el proyecto. Siempre cambian. Entonces, dar por hecho que siempre van a cambiar. Entonces, la gestión del cambio en un proyecto, da igual la metodología que uséis, es un valor inherente al propio proyecto. Pero, por lo menos que esté documentado. Y puedes negociar con el cliente de muchas formas. Oye, te he hecho 2 cambios que no me han costado nada, pero el tercero me lo vas a pagar. Y ahí le cuelas un poquito más para compensar. Pero que esté todo acordado y documentado, que sean completos. Siempre hablamos de jefe de proyecto. Jefe.
gestionas personas y al final acabas gestionando conflictos, ¿vale? Por lo que hablábamos antes, no todas las personas son igual de maduras. Hay gente que a las 5 se le cae el bolígrafo, aunque a las 8 haya que hacer una entrega, y hay otra gente que siempre está implicada. Hay discusiones, hay malos entendidos, hay conflictos de prioridades con otro proyecto, porque en muy raras ocasiones vais a estar en organizaciones, o es muy difícil estar en organizaciones en las que una persona solo esté a un proyecto a la vez, va a estar a varios, con lo cual siempre va a haber conflictos con el de al lado. Entonces, el jefe de proyecto tiene que tener unas ciertas habilidades humanas para saber gestionar. Por eso realmente yo abogo también por lo que la parte de gestión sea una actividad reconocida, porque necesitan muchos factores que, que valen también para gestionar proyectos de informática y valdrían para gestionar otro tipo de proyectos. Entonces, el jefe de proyecto tiene que saber gestionar conflictos, ¿vale? Tiene que tener esa suficiente mano izquierda para, cuando haya consenso, buscar el consenso, y cuando no hay consenso, tener la capacidad de decidir por aquí se va, porque si no estaríamos siempre consensuando y no llegaríamos a ningún puerto. Entonces, hay veces que hay que dar el ordeno y mando. Lo habíamos hablado al principio, implicar a los stakeholders, a todos los interesados. Es decir, una de las cosas que tenéis que hacer al principio del proyecto es identificar todas aquellas personas, organizaciones que puedan afectar al normal desarrollo de tu proyecto y tenerlos, por lo menos, en tus rezos de la noche. Saber más o menos en qué pueden afectar y saber qué le tienes que comunicar o qué tienes que aprobar. Comentabais antes el ejemplo de un director general que no quería estar implicado y delegaba. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que ha delegado y al director general no le tengo que informar nunca del avance de mi proyecto? Pues sí, le vas a tener que informar, pero a lo mejor no con la misma asiduidad que al delegado. A uno le informas semanalmente y a otro a lo mejor mensualmente. Porque si no, al final te aseguro que cuando vea, si no lo ha visto nunca, le va a poner pegas. Entonces, hay que tenerlos implicados. Y eso es un proceso continuo desde el inicio del proyecto. Hay que identificarlos, establecer qué poder tienen en tu proyecto, si te pueden afectar, y darles la información relevante en el momento oportuno. No puedes bombardear al director general con informes todos los días, ni mandarle solo uno al cierre del proyecto y decirle, toma, aquí lo he acabado. Buscar el término medio. Gestionar la incertidumbre. Realmente es gestionar riesgos, ¿vale? Es lo que hablábamos antes, somos muy reactivos en España, y en líneas generales en el mercado español, o es mi opinión, somos muy reactivos y siempre vamos a salto de mata cuando las cosas ocurran. Entonces es muy importante poder intentar adelantarte y establecer medidas correctivas para que las cosas no ocurran. Entonces hacer una buena gestión de riesgos para no improvisar. No sé qué tengo de tiempo. Vale. Entonces, la gestión de riesgos es uno de los factores fundamentales porque te permite adelantarte a que las cosas puedan ir mal. Entonces, es algo que tendríais que tener siempre en cuenta. Y al final, fijaros que muchas veces lo hacéis. Si sois como yo, que sois perezosos, yo soy ave nocturna y me cuesta un mogollón levantarme por las mañanas, ¿cómo gestiono ese riesgo? Pongo 2 despertadores. Pero estáis gestionando el riesgo continuamente. Pues lo único que se os pide es formalizar eso, para que realmente todo el mundo tenga constancia de esa gestión. Medir. Mira, yo trabajo en una oficina de proyectos. Hay otros que hacen los proyectos. Mi faceta, sobre todo, es unificar los criterios de gestión y luego recopilar los datos y medir, ¿vale? Entonces, yo siempre soy partidario de tomar decisiones en base a datos cuantitativos y no cualitativos, porque al final las opiniones son muchas veces cuestionables. Entonces, me gusta mucho tomar decisiones en base a datos que puedo medir y que son difícilmente refutables. Lo que pasa es que a veces hay una sobretendencia a medirlo todo. El otro día me contaban un caso, me decían, no, yo tengo un proyecto que tengo 50 KPIs definidos y saco un informe mensual con todos esos KPIs. ¿Y qué haces con ellos? Ah, no, nada, lo saco. Y yo, ¿y para qué lo sacas? Entonces, toma medidas que te puedan aportar a ti para mejorar. Pues yo qué sé, tiempo de respuesta a negocio, el tiempo que tardas en iniciar un proyecto en tu organización desde que el negocio te lo pide, lo que sea, pero medidas que a ti te permiten mejorar, reducir el tiempo de respuesta. Una medida muy usual que se utiliza, y no es un proyecto, en un call center, es medir el tiempo que se tarda en tener una llamada en espera. Y la mejora es intentar reducir esos tiempos de llamada. Entonces, medir con el objetivo de mejorar y tomar decisiones en base a la medición, que es la base de muchísimas metodologías. Es la base de CMMI, es la base de la metodología Six Sigma, medir. Pero medir poco y medir bien. Y las mediciones tienen que estar alineadas con los objetivos, con lo cual, antes de medir, vais a tener que identificar cuáles son los objetivos que tenéis que alcanzar para poder medir si lo estáis alcanzando o no.
Y por último, piensa antes de actuar. Yo sí que estoy en contra de... Sí que tiene que haber una planificación. O sea, eso no quiere decir que la planificación tenga que ser detallada desde el primer momento de los tiempos, pero tienes que planificar. Yo al principio del proyecto, igual simplemente tengo definido que voy a hacer los requisitos durante 2 semanas y lo demás es una nebulosa, con una fecha inicio y fecha fin. Pero yo ya he planificado. Cuando tengo más detalle, vuelvo a replanificar y me meto en más detalle. Porque la planificación no es la Biblia que pones al principio del proyecto y va a misa, sino que tiene que haber una replanificación constante, porque se tiene que adaptar a las necesidades, ¿vale? Porque hay cambios de requisitos, hay imprevistos, alguien se ha puesto de baja. Entonces, las planificaciones no son rígidas, sino que son dinámicas. Pero eso no quiere decir que no tengas que planificar, porque, y yo qué sé. No, yo qué sé, no. Tenemos que ponernos un marco, porque al final siempre tiro de la definición de lo que es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal en el tiempo, con unos objetivos claros. Es temporal, el proyecto no es infinito, tiene que acabarse en unos plazos. Scrum definirá unos periodos de X semanas, pero tiene que haber unos plazos definidos y habrá que replanificarlos, pero siempre tienes que planificar antes de actuar. Si vais a las metodologías anglosajonas, PMBOK, PMI es una de ellas, siempre definen las mismas. Antes de diseñar nada, planifico lo que voy a hacer. Planifico lo que voy a hacer y luego lo hago. Bueno, pues en los proyectos es exactamente igual. Planificar siempre. Muchas veces, ahora mismo existe una tendencia que es para acotar riesgos en los proyectos. Se está huyendo de los grandes proyectos a largo plazo, a 2 años, 3 años, incluso en las grandes organizaciones. Y lo que se está haciendo es ir a proyectos muy pequeñitos, de 2, 3 meses, que sean fácilmente gestionables y acotados. Y eso seguramente encaja con Scrum, pero también, o sea, no es incompatible con las metodologías normales, es simplemente aplicar un poco el sentido común. Pero eso no quiere decir que no tengáis que planificar, porque al final siempre vais a tener que planificar, vais a tener que dar una idea de cuánto os va a llevar el trabajo, y esa idea a lo mejor a lo mejor no, es necesario que la dé el equipo de proyecto y que no te venga impuesta. Pero el mercado al final también te dicta cosas, y por mucho que tú puedas pedirle al programador, dime cuánto te va a llevar, a lo mejor estamos en junio, el 30 de junio, el IVA tiene que estar al 18, ponte como quieras, pero sí que hay restricciones que no te van a dejar moverte. Tienes que planificar. Y eso es un poquito, los anexos no los voy a enseñar, era un poco la situación actual, pero que ya me voy de tiempo. En resumen, lo que os quería decir, y hilando un poco con la presentación anterior y la que va a venir después, es que la gestión es, para mí, desde mi punto de vista, es uno de los factores importantes. Es como el pegamento que va a ayudar a que cualquier metodología que vayáis a usar, cualquier tecnología que vayáis a utilizar, es el pegamento que os va a minimizar el impacto o el riesgo de ejecución de los proyectos. No garantiza nada, pero por lo menos os va a ayudar a que vuestros proyectos se hagan de manera más controlada y por lo menos sepáis en cada momento dónde estáis y a dónde vais a querer llegar, ¿vale? Para que podáis acompasaros y cambiar las cosas en función de lo que necesitéis. Y poco más, porque si no nos alargamos y podemos estar hablando mucho tiempo. Mi labor hoy es un poco ingrata, que es la de... Sí, a mí siempre, conmigo siempre te toca la misma, no sé por qué. El rol que me tocó hoy es bastante desagradable. Hacemos como en el bloque anterior, continúa José Luis Ibarraguirre y dejamos las preguntas para el final. Teníamos marcado el final a las 8 menos 10, pues si los técnicos de la sala nos dejan, alargamos hasta las 8 y recuperamos un poquito el tiempo que llevamos de retraso, ¿de acuerdo?